Aires junto a Carlos Morelo. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, Malvina, ¿vos? Bien, bien. Ya la semana que ha sido corta, ¿no? Sí, de sí, repente sí, ya llegó el jueves. El 25 de mayo feriado, pero bueno, las noticias ahí que siguen dando que hablar en relación al coronavirus y también a la cuestión económica. Tal cual, el coronavirus que en algunos lugares sigue generando algunos encerramientos obligatorios muy fuertes, como en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares de Jujuy, y en otros lugares como en Salta estamos más libres, ¿no? Ya uno puede salir, puede ir a la plaza, puede pasear un poco. Disfruta un poco el sol. Sí, disfrutando un poco el sol. Vos sabés que tengo familia en Buenos Aires que le contás que uno ya casi hace una vida normal y no pueden creer porque allá están con la psicosis de que el virus se extiende y que hay mucho peligro. Bueno, no es una psicosis en vano porque todos los días vemos cómo aumentan los casos en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pareciera que el foco del virus se ha reducido a esos dos lugares y algunas provincias como Chaco y como Córdoba que están teniendo problemas, Río Negro, pero en un nivel mucho más bajo. Sí, acá al norte estamos un poco más relajados. Más relajados. Jujuy, Salta, ya se habla incluso de esta posibilidad de algún tipo de turismo, ¿no? Interno. Sí. O que ya próximamente se va a dar seguramente si seguimos así, ¿no? Y la vuelta de clases. Jujuy empieza a anunciar que después de las vacaciones de julio empezarían las clases. Así que bueno, estamos como viviendo en dos países distintos, algunos más liberados del virus y en el centro del país preocupados, muy preocupados. Bueno, es que los números dan que hablar, ¿no es cierto? Sí. Y hemos tenido ayer, podríamos decir, siempre tenemos estos nuevos récords, ¿no? Y ayer ya se han llegado a las 500 muertes en el país. Entonces, bueno, esto es un punto que preocupa y como decías vos, el tema de que principalmente está en Buenos Aires, en la provincia y en la ciudad, los principales casos y los principales focos en los barrios más vulnerables y en los geriátricos también, sí, ¿no? Ataca fuerte. Bueno, todos sabíamos que iba a ser así. Ataca a los ancianos y ataca a los más pobres. El nivel de incidencia del virus dentro de las villas, tanto de la ciudad autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, es tremendo. Tanto así que el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha tenido que cerrar una villa. La ha cerrado directamente entera, ha destinado un número muy importante de policías, de agentes del orden, a que no entre ni salga nadie de la Villa Azul. La Villa Azul, que bueno, está en los medios todos estos días, y también se habla de otras villas que están ahí nomás cerquita. Itatí, en donde también por precaución, se está viendo de hacer los testeos de manera más rápida también, para que se puedan detectar estos casos y poder ver si es necesario el aislamiento, ya sea, de la persona, de la familia, o como se dio en este otro caso, que ya es un caso extremo, diríamos, ¿no? De todo el barrio. Hoy imágenes durísimas de esa Villa Itatí en la provincia de Buenos Aires, donde 2 cuadras de personas hacían fila para los testeos porque tenían síntomas del COVID. Una pena, pero está claro que el virus ataca con fuerza a los más adultos y también a los más vulnerables, a los más pobres, porque viven hacinados. Claro. Claramente es el hacinamiento el que hace que entre el virus adentro de un barrio donde en cada casa viven 2 o 3 familias y eso explota exponencialmente y tenemos números tremendos. Casi la mitad de los contagiados en la ciudad de Buenos Aires son habitantes de villas. Así es, porque estamos hablando que en Buenos Aires hay alrededor de 6.600 infectados y alrededor ya de 3.100 son de estas villas, o sea, la mitad, casi la mitad, pertenecen a estos barrios más vulnerables. Y en los geriátricos también es un tema porque el 20% de los infectados en geriátricos han perdido la vida, ¿no? O sea, también como sabemos que este es un grupo de alto riesgo y principalmente los mayores de 80 años están teniendo esta dificultad principalmente, ¿no? En los geriátricos. Sí, ataca a los más débiles, ¿no? Así es. Más débiles. 61 de 377 muertos, son en estos geriátricos. Así que, hay que prestar especial atención, porque si bien era algo que ya se preveía o se decía, ¿no? Definitivamente llegó el virus y es complicado frenarlo. Sí, es muy complicado, y tanto que se toman medidas extremas como cerrar directamente todo el barrio.
Por ahí es algo que se reclamaba, que los gobiernos se anticipen a esta situación, porque todos sabíamos de que donde hay hacinamiento, donde hay muchas familias viviendo en pocos metros cuadrados, si entraba el virus iba a causar desastres. Y se le pedía al gobierno que se anticipe al gobierno nacional, a los gobiernos provinciales, al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se anticipen a esto y hagan cuarentenas obligatorias, pero no dentro de las casas, porque en una casa en la que viven 15 personas es muy difícil que estén todas encerradas adentro, sino que se haga aislamientos comunitarios en todo el barrio, que se controle el ingreso y el egreso de personas a los barrios vulnerables, a las villas. Lamentablemente eso no se hizo y bueno, y estamos viendo estas consecuencias tan lamentables. Así es. Bueno, y decir también que los últimos 100 casos que se dieron, los 100 casos fatales, se han dado en un lapso de 7 días, ¿no? Esto también que se ha acortado, a diferencia de lo que pasaba en un principio, que estos casos se daban al principio entre 35 días, después 15 y ahora ya estamos en 7 días, ¿no? Entonces, 100 muertos en 7 días. 100 muertos en 7 días, como dato de que dicen que nos estaríamos acercando tal vez a esa curva, ¿no? Al pico, al famoso pico del que tanto se ha hablado. Pero bueno, todavía creo que estamos ahí, ¿no? No llegamos del todo. Sí, los especialistas, quienes asesoran al gobernador Kicillof, a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de Buenos Aires, y al presidente, dicen que estamos a pocos días de que llegue el pico. En los lugares donde el virus ha tenido circulación comunitaria, ¿no? Por suerte, en muchísimos lugares del interior, como nuestra provincia, no hay circulación comunitaria del virus. O sea, todos los casos que tenemos son de gente que viene de lugares donde hay transmisión comunitaria. Acá no se ha transmitido el virus y en la mayoría de las provincias no ha pasado eso, lo cual, bueno, es un alivio, pero hay que poner el foco de atención en lo que va a pasar en Buenos Aires en las próximas semanas, donde dicen va a ser todo. Y además de ese cansancio psicológico está la cuestión económica. Los comerciantes, aquellos que tienen una pyme, que han tenido que cerrar, se han empezado a manifestar en los últimos días. Hubo cacerolazos muy fuertes en Buenos Aires. Hubo incluso una marcha pequeña, pero bueno, a Plaza de Mayo. Y una gran marcha en Tigre. En Tigre, una caravana de comerciantes en sus autos, que ha hecho mucho ruido y que ha llevado al intendente de Tigre a decir que tiene todas las filmaciones con toda la gente que ha participado de esa caravana y que está cometiendo un delito por no respetar la cuarentena, y que le iba a pasar a la secretaria de Seguridad, a la ministra de Seguridad de la Nación, los datos de todas las personas que habían participado. Una cuestión medio peligrosa, ¿no? Claro, peligrosa porque, bueno, es entendible esto que decimos, ¿no? Se da esta cuestión económica en el marco de que estamos económicamente complicados, ya veníamos complicados, y con una caída también fuerte en la economía, ¿no? En este tiempo. La semana pasada hablamos que teníamos una caída de la actividad económica de un 11,3%. En marzo. Entonces, imagínense lo que es ahora, ¿no? Ya estamos en mayo, que hemos estado mucho tiempo sin poder trabajar en muchos casos y que se ha frenado esta economía y si sumamos a esto que ya veníamos con los años anteriores con la economía bastante parada, bueno, se complica mucho que quiera la gente seguir en sus casas, sobre todo aquellos que viven el día a día, que tienen que salir a trabajar para poder comer al otro día. Así es. Orlando Ferreres, un economista, dueño de una consultora muy importante, que mide la economía, analiza la economía a nivel nacional, ha publicado hoy un informe. Esto no es un informe oficial, ¿no? Es un informe privado. El informe que dice que la economía ha caído el 11,3% es del INDEC, es un informe oficial, eso corresponde a marzo. Este señor economista, consultor Orlando Ferreres, dice que en abril la economía argentina ha caído el 20%. Muchísimo. Muchísimo. Hay que remitirse más atrás del año 2001. Una caída económica más fuerte que la del 2001. Claro, hasta la semana pasada hablamos por ahí del 2001, ahora tenemos que irnos más atrás todavía. Más atrás. Desde el año 93 que se hacen análisis de la actividad económica, y no se había registrado desde el 93 hasta ahora una caída en un mes puntual respecto al mismo mes del año anterior del 20% de la actividad económica. Y esto tiene que ver lógicamente, con que se ha parado todo, la cuarentena ha sido muy estricta,
Y hay algunos rubros de la economía que han tenido cero producción, cero. Por ejemplo, automóviles. Claro. No se ha fabricado ningún auto. Claro, nada. Eso es terrible para toda la industria automotriz. O sea, genera, por supuesto, despidos, ¿no? La imposibilidad de pagar los sueldos. Claro, en esta pandemia, ¿quién piensa, ¿no? En ir a comprar un auto? Claro. Es como que encima, con todo el tema de la inflación y que no alcanza la plata, por supuesto que la gente prioriza los alimentos, que tampoco es que han estado muy por debajo de lo que venía, ¿no? Mira, otro rubro que se ha paralizado absolutamente es el rubro inmobiliario. En la ciudad de Buenos Aires, el mes pasado, en abril, se han realizado 8 escrituraciones, 8 escrituraciones, o sea, 8 ventas, compra-ventas de inmuebles. Y estamos hablando de Buenos Aires. Estamos hablando del centro económico de nuestro país, donde hay un movimiento tremendo. 8 inmuebles se han vendido. Bueno, acá se ven, ¿no? Muchas casas en venta. Y bueno, están ahí hace meses, ¿no? Porque no se puede vender, evidentemente. No, está todo parado y bueno, y esta situación que uno la ve en los números y espanta mucho más cuando uno la ve abajo, cuando uno contacta con ese hombre, esa mujer que ha perdido el trabajo, con esa pyme que ya no puede abrir, con esa pyme que en algunas provincias ha logrado a través de la apertura volver a funcionar, pero que no tiene clientes. Es una situación realmente desesperante para millones de argentinos y de argentinas, y estamos no en el fin, no ha terminado esto, falta todavía, así que va a ser muy, muy difícil salir de esto. Quizás de lo sanitario podamos salir diciendo, bueno, nos ha ido mejor que en el resto de los países, pero en la cuestión económica, aparentemente el daño que se va a generar va a ser incomparable con ninguna otra época de la historia reciente de nuestro país. Totalmente. Bueno, a esto hay que sumarle que la recaudación del Estado cayó un 40%, ¿no? Con lo que implica esto para poder solventar todas esas políticas públicas de asistencia justamente en estas épocas de crisis, ¿no? De hecho, el gobierno nacional, provincial, en Buenos Aires nada más estamos hablando, de la asistencia alimentaria que se brinda a los barrios más vulnerables aumentó en un 35%. O sea, antes asistían alrededor de 200.000 personas, ahora estamos hablando ya de 250.000 personas, un poco más todavía, ¿no? Es tremendo. Entonces, esto da cuenta también de la pobreza en la que se está y de la situación complicada, que están muchas familias que antes no necesitaban asistir a estos comedores y merenderos, pero que ahora el Estado tiene que dar algún tipo de respuesta. Y con el tema de que haya caído la recaudación del Estado, se complica también ver desde dónde sacan los fondos, ¿no? Sí, el 40% de la caída en la recaudación le genera un hueco enorme a las finanzas nacionales. Tanto es así que se ha tapado ese hueco con emisión monetaria. En nuestro país hay 2.000 millones de pesos circulando. 2.000 millones de pesos circulando. Y se imprimieron billetes, o sea, se aumentó la circulación monetaria en casi el 50%. Claro. 900.000, decíamos, 2.000 millones, 900 millones de pesos se han impreso y se han enviado al consumo, al mercado. Para que circule y podamos mantener activa la economía. Sí, son números que, después hay que ver cómo repercuten, porque no es mecánico de que a mayor emisión hay más inflación, pero que algo sucede cuando hay mucha emisión, sucede, ¿no? Habrá que ver las medidas posteriores del gobierno nacional para ver cómo se resuelve este problema económico que afecta a muchísimas familias, a muchísimas pymes, y que el presidente Alberto Fernández ya lo sabe, ¿no? Ayer por primera vez, Alberto se refirió al día después. Dijo, estamos empezando a pensar cuáles son las medidas que vamos a tener que implementar después que termine el problema sanitario. Y la verdad que va a tener un trabajo arduo, se va a hacer muy, muy cuesta arriba, porque el desastre económico que estamos viviendo y que todavía estamos hablando de los datos de abril, ¿no? Falta lo de mayo. Y falta cómo va a quedar la economía para adelante. Es una situación muy, muy, muy difícil. Una incertidumbre. Ahora, ¿cómo se entró en este debate nuevamente, que lo hemos visto ya desde un principio, entre los que están a favor de la cuarentena y los que están en contra de la cuarentena, ¿no? Y este debate de si se prioriza la economía o la salud, que hasta acá, como venimos diciendo, creo que la estrategia en cuanto a lo sanitario ha sido exitosa, por decirlo de alguna manera, ya que
no ha colapsado el sistema de salud, que es lo que está pasando en Chile, ¿no? Sí, No sé si vieron la cantidad de... En Perú. Perú, Chile, ¿no? La cantidad de muertes que hay y que están... Es terrible escuchar cuando dicen que tienen que elegir a quién van a internar y a quién van a salvar la vida, ¿no? Bueno, estamos... no estamos en esa situación. Estamos lejos de eso, por suerte. Exactamente. Ha sido una estrategia correcta a todas luces, la del gobierno nacional y la de los gobiernos provinciales. Quizás sí se podría reclamar un poquito más de énfasis y de actividad en la cuestión económica para que todas las personas, todas las familias, todas las pymes que están sufriendo esta cuarentena y que no tienen para llevar un plato de comida a su casa o que ven que su empresa no tiene demasiado resto para seguir aguantando y capaz que la tienen que cerrar, no lleguen a esa situación. Las medidas económicas del gobierno, hay gente que todavía no ha cobrado el bono de 10.000 pesos que se anunció hace como 2 meses. Sí, mucha gente que escuchamos que dice, ¿no? Que salió seleccionada, bueno, que podía ser beneficiario del IFE, pero sin embargo hasta ahora no han cobrado, ¿no? Entonces ahí puntualmente hay gente que seguramente está viendo cómo hace para estirar lo más que pueda para poder solventar los gastos diarios, ¿no? Y después lo otro de cómo se flexibiliza los créditos a las pymes, ¿no? Que también muchas empresas, muchas pymes han manifestado que no han podido acceder todavía a ese beneficio y eso les imposibilita, por supuesto, sostener a los empleados, ¿no? Por más que quieran. Muy difícil. ¿No? Quieren sostener a los empleados, pero no tienen cómo. Muy difícil. Realmente lo que se viene para adelante, ojalá que logremos cerrar esta etapa de la cuestión sanitaria y empecemos a empujar todo para el mismo lado para reconstruir el país, porque la situación en la que va a quedar no solo nuestro país, hay que aceptar que esto es un problema mundial, ¿no? Porque todos los países están con sus economías colapsadas. Así Estados Unidos, Brasil, están con problemas económicos. Tienen un alto nivel de desempleo también en Estados Unidos y esto perjudica, por supuesto, ¿no? Desde lo económico. Y bueno, Brasil ni hablar también, que están primero Brasil y después, primero Estados Unidos, después Brasil con la cantidad de muertes y no es que esto no ha repercutido en cuanto a la economía, ¿no? No, se cae la economía igual, se cae. Así que bueno, y en el medio de todo esto se acerca, el jueves pasado adelantábamos de que ya Argentina está en default. Sí. Argentina el viernes que pasó no pagó intereses de deuda por 500 millones. Y entró en un default que todos le llaman default suave, técnico. ¿Por qué? Porque se logró acordar con los acreedores el día antes del viernes pasado una prórroga para seguir negociando. Así que estamos en plena negociación de la deuda, de cómo se patea para adelante todo lo que debe nuestro país, que ya dijimos se está tratando de renegociar una deuda por 66.000 millones de dólares, cuando las reservas del Banco Central, según estimaciones, andan entre los 7.000 y 10.000 millones. O sea, estamos hablando de mucha plata y una parte importante del destino de nuestro país y de todos nosotros se juega ahí, en si se puede resolver o no se puede resolver el problema de la deuda. Hay acercamientos, el presidente Alberto Fernández le dijo puntualmente al ministro de Economía, Guzmán, resolve ese problema, resolverlo. No es algo que quiera patear. No quiero ir al default. Claro, no, ya hablábamos acá que no sería bueno para el país y que no es lo más conveniente, motivo por el cual está como uno de los primeros temas en la agenda también del presidente, ¿no? Y ver cómo consiguen una mayor adhesión a lo que sea esa propuesta, ¿no? Hasta acá hablábamos que en la última propuesta que hizo la Argentina hubo una adhesión de alrededor o menos del 20%. Menos del 20%. ¿No? Cuando es necesario un 70%, sí. 80%. Hace falta mucha adhesión. Claro. Se están acercando las partes, ya las diferencias parecen mínimas. En un primer momento Argentina había ofrecido cada $100 que debía pagar 30, ahora está ofreciendo 45 y los acreedores están en 55, así que pareciera que se va a solucionar el problema, ojalá. Ojalá, vamos a ver ahí, hablan de que un 50 sería lo ideal, ¿no? Lo justo, así que bueno, vamos a seguir seguramente estos temas el jueves que viene, a ver cómo seguimos y bueno, ya vamos llegando al final de la columna. Así es. Vamos a despedirnos, vamos a mandar algún que otro saludo, yo le voy a mandar un saludo a las chicas de Lovely que me acompañan todos los jueves y a Silvana también, por supuesto, de la peluquería de ID. Así que no sé si vos querés mandar un saludo a alguien, Carlos. A los que nos ven. A los que nos ven, a todos los que nos están viendo todos los jueves y nos encontramos el jueves que viene. Así es, nos vemos. Oh, no.